Hoy en día estamos acostumbrados a vivir con todo tipo de herramientas y aparatos que nos facilitan la vida. Nos sirven para desplazarnos, para comunicarnos o para cualquier otra cosa que podamos imaginar. Pero no siempre fue así. Hace solo 100 años, antes de que se popularizara la sociedad del consumo, la gente usaba muchos menos aparatos. Y hace miles de años, la disponibilidad de herramientas era mínima, lo justo para cazar y vivir. Arcos, lanzas, hachas o arpones. Y así surge la pregunta, ¿cuál es la herramienta más antigua que conocemos? Te invito a hacer un viaje en el tiempo y a descubrir cuáles son las herramientas más antiguas de la historia. En los albores de la civilización, en el Neolítico, se dio la primera gran explosión en la fabricación de herramientas. La especialización del trabajo y la complejidad cada vez mayor de la sociedad hicieron que el ser humano idease todo tipo de herramientas para facilitar su cada vez mayor número de tareas, como por ejemplo moldes para metales, picos, azadas u hoces. Pero si retrocedemos aún más, hasta los últimos milenios del Paleolítico, la Edad de Piedra, el número de herramientas a nuestro alcance seguía siendo bastante elevado. A pesar de estar organizados en pequeños grupos de cazadores-recolectores, los humanos éramos capaces de crear un gran número de herramientas, como agujas para coser tejidos o taladros manuales para agujerear conchas. Pero antes de preocuparse por lo accesorio, tuvieron que centrarse en lo básico: comer. La punta de flecha más antigua encontrada hasta ahora tiene 70.000 años, lo que nos indica que fueron los Homo sapiens, nosotros, los primeros en fabricar el arco y las flechas. Pero, ¿qué antigüedad tienen las lanzas, que son bastante más simples? El problema básico es que la madera es un material que en casi todas las condiciones ambientales se pudre. Por eso, incluso en la excavación en la que se encontró el fragmento de punta de flecha, no se ha encontrado ni rastro del ástil de madera. Pero a veces hay hallazgos extraordinarios, como las lanzas con 300.000 años de antigüedad que se encontraron en Alemania, y que están entre las más antiguas localizadas hasta el momento. Esto significa que al menos los neandertales y especies coetáneas anteriores al Homo sapiens ya las utilizaban. Viajando un poco más atrás en el tiempo, se han encontrado las puntas de lanza más antiguas, con una datación de 400.000 años. Cuando comenzó la arqueología moderna, en el siglo XIX, en Europa se comenzaron a encontrar numerosos ejemplos de rocas prehistóricas talladas. Muchas de ellas tenían las dos caras talladas con forma de lágrima, un borde cortante y eran biconvexas, pero en aquella época todavía era imposible datarlas científicamente. Estos son los bifaces. Las cosas cambiaron a partir de la década de 1960, cuando el matrimonio Leakey comenzó a encontrar en la garganta de Olduvai, en Tanzania, extraordinarios fósiles de la evolución humana, y junto a ellos también hallaban piedras talladas muy similares a las encontradas en Europa. El estilo de talla fue bautizado como achelense o modo 2, y la tecnología avanzó lo suficiente para permitir su datación. Los ejemplares más modernos tienen una antigüedad de solo 50.000 años, tras lo cual los seres humanos comenzaron a utilizar estilos de talla más avanzados. Pero los ejemplares más antiguos tienen la friolera de 1,7 millones de años. A pesar de su aparente sencillez, los bifaces encierran una gran complejidad. Están fabricados de rocas muy concretas, como el sílex, lo que indica que sus autores debían ser capaces de identificarlo. Además, estaban tallados a partir de rocas irregulares, y todos tenían una forma final muy parecida, lo que indicaba que debían ser lo suficientemente inteligentes para recrear la forma en su cabeza, comenzar a tallarlo en base al diseño deseado e ir corrigiendo los pequeños errores que hicieran durante su talla. Pero, además, el sílex se fragmenta en lascas perpendiculares a la dirección del corte,
por lo que debían ser capaces de entender el comportamiento del material e imaginarse cómo se iba a romper la roca antes de golpearla. Era un procedimiento demasiado complejo para ser los utensilios más antiguos de la humanidad. Así que debía haber algo más antiguo. La respuesta llegó cuando el matrimonio Leakey volvió a encontrar utensilios de piedra más simples. Eran simples cantos rodados de cuarcita que habían sido partidos para que tuvieran un borde cortante. Y algunas esquirlas se habían fragmentado al golpearlos y servían como filo. Son los choppers, que en inglés significa algo así como cortadores. Su estilo de talla fue llamado oldubayense o modo 1. Y por su antigüedad, de más de 1 millón de años, se asociaron a los Homo habilis. Pero, ¿cómo pudieron comenzar a fabricar las primeras herramientas de piedra? Lo cierto es que el hecho de que los primates se ayuden de instrumentos no es tan raro. Durante el siglo XX, Jordi Sabater-Pi y Jane Goodall demostraron que los chimpancés se ayudan de palos y piedras para algunas tareas, como romper frutos, conseguir hormigas o atizar a quien no les cae bien. Nuestros antepasados consumían carne, pero los más antiguos no eran cazadores. Hasta la invención de la lanza o de las flechas, nuestros antepasados eran más carroñeros que cazadores. Y carroña, en África, había mucha. Un mayor consumo de carne de carroña permitió que nuestros antepasados tuvieran un cerebro mayor, lo que potenció que cada vez usaran más palos y piedras, pudiendo usarlas para romper los huesos y acceder al tuétano. Al final se acabaron dando cuenta de que las piedras partidas cortan la carne, pero como los cantos rodados partidos no abundan en la naturaleza, llegó el momento en el que, empleando la fuerza bruta, comenzaron a intentar romperlos. Como podemos imaginarnos, no fue ¡zas! Te doy un golpe y me sale una pieza con un filo limpio. Pero como no tenían mucho estrés y el tiempo no era problema, solo era cuestión de practicar y practicar. Unas piezas servían y otras no, pero consiguieron, con unos cantos rodados, unas herramientas que, aunque eran muy toscas, les facilitaban la existencia. Desde que comenzaron las excavaciones arqueológicas, se han ido encontrando piedras talladas del oldubayense, cada vez más antiguas, y en 2015 se anunció que en el yacimiento del Omequy 3 se habían encontrado piedras con fracturas y signos de haber sido rotas intencionadamente, y que tenían la friolera de 3,3 millones de años de antigüedad. Eran 500.000 años más antiguas que los Homo habilis, la primera especie de nuestro mismo género, lo que abre la posibilidad de que los Australopithecus ya fueran capaces de manipular y romper piedras para utilizarlas. Son piedras más sencillas que las del oldubayense o modo 1, y muestran un estadio anterior a la elaboración de herramientas, y los investigadores creen que pudieron ser usadas para romper frutos, abrir tubérculos o golpear troncos muertos y que salieran insectos. Estos instrumentos han sido bautizados como el modo 0. Como hemos visto, los chimpancés usan palos y piedras, pero solo en algunas ocasiones y nunca se les ocurre manipularlos. Cuando por accidente se les rompe una piedra o queda un borde cortante, no son capaces de identificar el potencial de esa nueva herramienta. Hasta hace poco se creía que el uso de herramientas había comenzado con los Homo habilis porque tenían el cerebro lo suficientemente desarrollado como para ser capaces de crearlas y utilizarlas. Pero los últimos descubrimientos, que las sitúan en los tiempos de los Australopithecus, con cerebros mucho más pequeños, abren nuevas vías. ¿Fue quizás el uso de las herramientas lo que causó el aumento de la capacidad cerebral? Los estudios sobre el cerebro humano van en esa vía. Se ha comprobado que, dentro de los límites biológicos de cada individuo, cuanto mayor es la estimulación en los niños, más puede aumentar su coeficiente intelectual. Dicho con otras palabras, que los niños que no son estimulados no desarrollan su potencial y acaban siendo menos inteligentes. Aquellos niños que no entrenan su cerebro leyendo, pensando y creando entran en una dinámica de estancamiento cognitivo frente a aquellos que sí lo hacen. Por lo tanto, cada vez parece más evidente
que el uso de herramientas no fue resultado de la inteligencia, sino que la inteligencia fue el resultado mutuo del uso de herramientas y de una mejor alimentación. ¿Y tú, cómo de inteligente te consideras? ¿Habrías sido capaz de convertir esta roca en este bifaz? Si te ha gustado el vídeo, te animo a que además de dejar un me gusta y de suscribirte, en los comentarios pongas el emoji de un mono si consideras que de inteligencia andas regular. O que pongas una persona si tienes las neuronas a tope de power. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima semana.